este material, que es el archivo Excel que está dentro de la plataforma en materiales. De hecho, lo vas a encontrar en varios botones para que tú lo puedas descargar y no haya pretexto de que, ay, no me llegaron. Bueno, si por alguna razón no tienes el acceso a la plataforma, solicítalo por WhatsApp al número que siempre hemos tenido comunicación. Te llegó el mensaje para recordatorio para esta sesión. Ahí puedes solicitarlo. Bien. Entonces, en la parte inferior recuerda que tenemos las pestañas para que tú elijas cuál es la herramienta que vas a utilizar o la plantilla que vas a utilizar. En este caso nos vamos a enfocar en la estimación de valor. Bien, entendido eso, entonces ya vimos ayer también esta plantilla que debes de colocarle los datos que mencionamos ayer y que seguramente ya llenaste durante el día de hoy para que vayas avanzando en tu proceso. Nombre del solicitante, dirección del inmueble, valor comercial. Aquí en cuestión del valor comercial, lo puedes, si tienes lo que es el pago de impuestos predial, lo puedes sacar de ahí, o inclusive el precio del mismo vendedor a como quiere vender. Por eso estás presentando esta estimación de valor, tipo de inmueble y todos los datos que aquí lo conforman. Ya no tiene caso que lo repitamos. Lo que sí es importante, como les mencioné el día de ayer, es que esta sección la edites, no se te vaya a olvidar esto de aquí. Se ha realizado un estudio en el fraccionamiento X, determinando el valor de la propiedad en estudio en base al tipo de lo que tú quieras colocar ahí. Es importante que lo edites. Bueno, voy a hacer más grande esta parte para que sea más sencilla la información que vamos a ir colocando. Sí, está bien, de hecho. A ver, un poquito más. Uy, demasiado. A ver, sí, yo creo que ahí está bien. Para colocar texto en la parte inferior. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí del lado izquierdo, conforme están las diferentes columnas, que no se mueve esto. Bueno, de este lado, déjenme agarrar mi rectángulo. Aquí tenemos que llenar esta columna que refiere a propiedad. ¿Qué vas a colocar ahí? Pues lo que es, por ejemplo, el domicilio de la propiedad, la colonia, el código postal, inclusive hasta el link de enlaces si realizaste el estudio por medio de diferentes plataformas inmobiliarias o por medio de plataforma de alguna asociación o en alguna plataforma que inclusive puedes utilizar herramientas para realizar la opinión de valor, pero tienes que colocar la información. ¿De dónde vas a conseguir la información? Número uno, puedes googlear plataformas inmobiliarias y te vas a encontrar un montón, entre ellas Inmuebles 24, Easy Broker, Toco Broker, propiedades.com, metros cúbicos, la Moody, hay un montón. Entonces puedes pues solicitar la información en cada una de estas plataformas y de ahí pues empezar a aterrizar los datos. Sí es importante que conforme vayas colocando información de alguna propiedad, verifique los datos del precio, metros cuadrados de construcción y terreno vía telefónica. Recuerda que en esas plataformas, pues está el número de contacto de la gente que tiene esa propiedad y solamente para verificar que realmente tengas inventario en existencia, que realmente es el precio, que los metros cuadrados de construcción y terreno correspondan, porque si no vas a tener información que no te va a arrojar información pues no creíble. Entonces es necesario corroborar cada uno de esos datos con el agente que trae la propiedad. También lo puedes hacer de forma como el canvaseo que platicamos en la primera sesión. Haces un recorrido en tu vehículo en el fraccionamiento o la colonia si crees que lo amerita y vas a recorrer que haya casas en venta y solicitar la información. De segunda columna vas a colocar la edad, cantidad de baños en la tercera, en la cuarta niveles, si es de un solo nivel, si son dos niveles, cantidad de recámaras, si tiene garage, para cuántos vehículos, y viene lo importante, que es lo que debes de tener más cuidado aún, que es el metraje en cuanto a
metros cuadrados de terreno y metros cuadrados de construcción. Vas a colocar cada uno de esos datos, metros cuadrados de terreno y de construcción. Después, obviamente lo vas a hacer propiedad por propiedad que estás investigando. Después vas a colocar lo que es el precio de renta y aquí van a brincar muchos de los presentes y vas a colocar el precio de venta. Entonces, si tú ya estás dentro del gremio inmobiliario, sabes que conseguir propiedades en la misma colonia con las mismas características y además que te den el precio de renta y el precio de venta, pues prácticamente es imposible. Entonces, esto, esta plantilla es para entender la estructura, para entender algunos cálculos y de ahí nos vamos a pasar a la segunda sección, que es la parte 2 de del día de hoy, para entender cómo sacar a profundidad estos datos. Ahorita no, pues no te inquietes porque vamos a conseguir precios de renta y de venta de las propiedades tal cual. Ahora, eh, tienes que llenar toda esta sección, tienes que editarlo, columna por columna, propiedad por propiedad, renglón por renglón, y la cantidad de los valores que están en metros cuadrados de terreno y de construcción, pues los puedes también editar. Simplemente te colocas en la celda correspondiente y fíjate cómo en la columna de metros cuadrados de terreno voy a colocar 300 y se va a editar la información que está en la parte inferior. ¿Ya están viendo ahí mi cursor? A ver, denme un segundo para verlo. Sí, voy a quitar esto. Donde está aquí moviéndose mi cursor, donde dice 99.2 va a cambiar. En cuanto le dé el Enter a 300, me va a dar ahí otro valor. ¿Qué es lo que está haciendo esta parte? Pues simplemente ya es una pequeña fórmula que nos dice que está sumando cada uno de estos valores y está sacando el promedio. Entonces, solamente vas a colocar los datos y en automático te va a entregar el promedio, que es una pregunta de examen. No basta con sacar promedios para tener una estimación de valor. No es suficiente. Si me escuchaste, no es suficiente. Se tienen que hacer otros cálculos. Lo mismo sucede a la hora de colocar los metros cuadrados de construcción. Fíjate aquí cómo está en 63 metros, vamos a ponerle 100 y al final, donde está el promedio, va a cambiar la cantidad. Ya lo calculó, pasó de 60 y tantos a 72. Vamos a regresarlo, ahí está. Entonces, ya que colocamos aquí, por ejemplo, el link de donde sacamos la información de la propiedad, la edad, vamos a suponer que tiene 11 años. Baños tiene 1.5, niveles tiene 1, recámaras tiene 2, bueno, vamos a ponerle 3. Garage tiene para un vehículo y esos metros de terreno y de construcción. Y así sucesivamente con cada una de las propiedades. Esta tiene 12, esta tiene 13, esta tiene un baño, esta unos 5. Y vas llenando cada uno de los datos que aquí te va solicitando. Igual vas a cambiar el metraje de terreno y de construcción. Bueno, después que colocaste el precio de renta, ahorita yo sé que vas a decir, oye, es que no voy a conseguir propiedades, repito, que me den el precio de renta y de venta. Esta plantilla es para entender la estructura y prácticamente para que lo llenes y te presentes evaluación. No es mi sugerencia, es simplemente entender esta estructura y nos pasamos al segundo ejercicio en un momento más. Bueno, ya que colocamos el precio de renta y de venta, también en automático me va a sacar la suma de las 5 propiedades, que es 31.750 y el promedio de esas 5 propiedades. Si yo cambio una cantidad aquí, vamos a ponerle 10.000. Estas dos cantidades que están donde estoy moviendo el mouse, pues van a cambiar. Vamos a ver si lo hace. Ahí lo cambio. Vamos a regresarnos a la cantidad que estaba. Entonces, colocamos el precio de renta. La suma de estas 5 propiedades, voy a agarrar mi lápiz. La suma de estas 5 propiedades nos da un total de 31.750 pesos. Y el promedio
es de 6,350 pesos el promedio de renta. Lo mismo vamos a realizar con con el precio de venta. Sumamos cada una de estas propiedades que ya te lo está haciendo aquí las fórmulas sencillas y la suma total es de 5,460,000 y el promedio simplemente es dividir el total entre la cantidad de propiedades, son 1,092,000 pesos, ¿correcto? Ese es el promedio de precio de venta. Ya tenemos promedio de precio de venta, promedio de precio de renta y estos valores los vamos a ocupar para lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Número uno, tenemos que determinar el precio de renta anualizado, que vamos a utilizar lo que es el precio de renta en promedio, que es esta cantidad de 6,350 pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente voy a colocar texto. Vamos a colocar lo que es 6,350 pesos, que es el precio de renta promedio. Lo vamos a multiplicar por 12 meses. Me da como resultado 76,200 pesos. Puedes irme siguiendo en una calculadora para corroborar que así sea. 6,350 por 12 meses son 76,200 pesos, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Déjenme agarrar. Entonces tenemos aquí 76,200 pesos, que es lo que tenemos aquí. Renta por en promedio, que es lo que determinamos aquí, 6,350 pesos por 12 meses nos da 76,200 pesos. Ya este Excel nos está dando pues la cantidad. ¿Sí? Entonces no tienes que meterte en mucho rollo. Inclusive si tú quieres ver de qué se trata la fórmula, en qué consiste y qué valores está determinando, colócate en la celda que tú quieres verificar. En este caso vamos a agarrar la de renta por 12, 76,200 pesos y te va a decir qué es lo que está tomando o qué operación está realizando más bien. Aquí nos dice que de la celda I-23, que es la que se puso en color azulito, que es esta, 6,350 por 12. Y ya con eso se entiende que son 6,350, como lo voy a agarrar ahorita en lápiz. No, déjenme agarrar mi lápiz. Son 6,350 por 12 meses, nos da como resultado 76,200 pesos. Ahora, ¿para qué me va a servir esa cantidad? Número uno, primero tenemos que a esa renta anualizada tenemos que quitarle unas cantidades. ¿Qué cantidad le vamos a quitar? Voy a borrar esta parte para quedarnos con esa sección nada más. ¿Qué cantidad le voy a tener que quitar? Resulta que pues esa renta tiene algunos gastos. ¿Qué gastos? Pues administración, contabilidad, papelería, quizás mantenimiento, en fin. Y lo más importante, los impuestos. Hay algunas personas que llevan estos datos porque administran los inmuebles y tienen esa información detallada. Pero en este caso, que vamos a hacer un estudio de capitalización de renta, lo que se permite hacer o lo viable es del total de renta anualizada, le vamos a restar el 20% que refiere a impuestos y gastos. Entonces, voy a poner texto para que quede en la grabación que nos dice 76,200 pesos, que es el precio de renta anualizada, menos, ¿cómo lo pondría? Menos el 20%, nos da como resultado. ¿Cuánto es el 20%? El 20% vamos a hacer la operación más detallada. Nos dice que son 76,200 menos el 20% que son 15,240
nos da como resultado 60,960. Vamos a hacer la operación a ver si es cierto. 76,200 pesos por 20% son 15,240 menos igual 60,960 pesos. Ahora, ¿esas cantidades dónde están o cómo salieron? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Tenemos entonces que la renta anualizada de 76,200 pesos y como aquí dice menos el 20% que colocamos aquí, que representa 15,240, nos da como resultado 60,960 pesos. Ahí tenemos ya este cálculo, que son los datos que tenemos aquí. 76,200 menos el 20%, que representa 76,200 menos 15,240, nos da 60,960 pesos. ¿Por qué tenemos que separar los impuestos y gastos de la renta anualizada? Porque nos va a dar una cantidad distinta a la realidad. Entonces se tiene que calcular sin estos factores, que es los impuestos y los gastos. Bien, voy a borrar esa parte dejando el texto. Ahora, ¿para qué me va a servir esa cantidad de la renta anualizada libre de impuestos y gastos? Bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer, vamos a calcular un factor y ese factor va a nacer de lo siguiente: del valor de renta anual libre de impuestos y gastos, la vamos a dividir entre, como aquí tenemos el entre, vamos a ver si puedo hacer aquí un signo de división entre, creo que queda mejor así, entre, bueno, ahí va, más o menos, déjenme quitar esto, no me gustó. Ay, a veces no se borra todo. Ah, no, ahí está. Entre, como dice aquí el texto, entre el precio de venta promedio que determinamos en esta columna, que viene siendo exactamente esto que tenemos aquí. Estos dos son exactamente lo mismo. Estas dos son iguales, ¿correcto? Nada más se trasladó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A partir de la renta anualizada libre de impuestos y gastos, la voy a dividir entre el precio promedio de venta que determiné. Y esta operación vamos a poner en texto, vamos a ver qué es lo que nos va arrojando. Tenemos 60,960 pesos. Vamos a poner la diagonal entre 1,092,000. Nos da como resultado, vamos a hacer la operación, 60,960 entre 1,092,000. Nos da un total de 0,05582. A esa cantidad, como estamos hablando de porcentaje, la vamos a multiplicar, ponerle una X por 100 y nos da como resultado 5,58 y nos vamos al inmediato superior, entonces va a quedar como 5,6 nuestro factor. Vamos a, si me vas siguiendo, te vas a dar cuenta que así es esta cantidad. Entonces voy a borrar unos puntos para volver a repetir. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? El precio de renta anualizado libre de impuestos y gastos, que son 60,960, entre el precio de venta promedio que determinamos en esta columna, que viene siendo este valor que está aquí, nos da como resultado
5.6, que es el factor que vamos a utilizar. Y aquí lo tenemos. Estamos hablando de 60.960 entre 1.092.000, que es esto de aquí, nos da como resultado 0.055582 por 100, nos da 5.58, se va el inmediato superior, que es 5.6. ¿Correcto? Inclusive este dato que está aquí es el mismo, solamente se está trasladando. ¿Correcto? Voy a borrar para ser más claro con el siguiente paso. Ahora, ¿para qué nos va a servir este dato? Necesitamos ese factor para determinar el valor de la propiedad. Y para ello necesitamos otro dato adicional. Voy a borrar el texto para que poner nuevo. Dame un segundo. Ahora, necesitamos determinar la renta, ya con los datos que vimos de las propiedades que tenemos en estudios sobre la renta, las condiciones físicas, la ubicación, el tipo de terreno, construcción, acabados y todo lo que tú quieras, qué tan cercano está de la parada de autobús, si está en la avenida principal o está a 2 cuadras dentro de la avenida principal. Todos esos factores los tenemos que considerar para determinar la propiedad que me entregaron para el estudio comparativo de por capitalización de renta. Entonces, darle un valor de renta a esa propiedad, a mi percepción, a mi experiencia, voy a dar y a lo que estoy estudiando y comparando, yo determino que la renta de la propiedad que tengo en estudio es de, le voy a poner inclusive aquí, yo determino que la renta es de 5.900 pesos libre de impuestos y de gastos, es decir, menos el 20%, ¿correcto? Ya le desconté esos impuestos, ya le desconté esos gastos. En realidad la renta sería, voy a ponerla al inicio para que quede más claro, en realidad la renta sería de entre de 7.375 pesos. 7.375 pesos. Esa es la renta con impuestos y gastos. Entonces, le quito el 20%, voy a ponerle aquí menos 20% para que quede claro. Me da como resultado que vamos a ponerle yo desde el inicio. Yo determino que la propiedad que tengo en estudio y comparando con las demás propiedades, acabados, ubicación y todo lo que ya les comenté, el precio es de 7.375 pesos menos el 20% son 5.900 pesos. Ahora, a esa cantidad la voy a multiplicar por 12 meses para tener la renta anualizada libre de impuestos y gastos de mi propiedad que estoy estudiando. Son 5.900 pesos por 12 meses. Me da como resultado 70.800 pesos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a borrar que un signo, pero que todo está bien. Bueno, entonces, voy a mi cuadrito de un segundo. Entonces, aquí determino que esta cantidad que está aquí es la renta anualizada libre de impuestos y gastos del inmueble que yo tengo en estudio. Es decir, lo determiné a partir de lo siguiente. La renta es de 7.375 pesos, libre de impuestos y gastos, da un total de 5.900 pesos. 5.900 pesos por 12 meses me da como resultado 70.800 pesos, que es lo que tenemos aquí. Es el precio de renta anualizada libre de impuestos y gastos que yo determiné en base a la experiencia y lo que estoy comparando con las propiedades que tengo en estudio, ¿correcto? De ahí es de donde salió esa renta. Ahora,
¿Para qué me va a servir ese dato? Déjenme borrar estos cuadritos. ¿Para qué me va a servir? Lo que voy a hacer es ahora, si tienes duda de dónde salió, vuelvo a repetir alguno de los datos, posiciónate en la celda, vamos a posicionarnos en esta de 70,800 pesos y te va a decir exactamente qué es lo que se hizo. Ahí nos está marcando que se realizó 5,900 pesos por 12 meses, que es lo que tenemos en formato azul, ¿correcto? Ahora, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dividir lo que es la renta, o sea, mi cuadrito. Vamos a dividir lo que es la renta anualizada que determiné de mi propiedad. Esta la vamos a dividir entre el factor que determinamos hace un rato. Vamos a ponerle aquí el signo de división. A ver si me sale. Sí, sí salió. Ahí está. 70,800 pesos entre el factor que determinamos hace un momento. Vamos a ver qué resultado nos da. 70,800 pesos entre, vamos a hacer entre 5,582. 5,582 me da como resultado, voy a poner texto inclusive, tenemos aquí que son eh, la renta anualizada libre de impuestos y gastos que yo determiné de mi propiedad, la voy a dividir entre el factor que son 5,582, me da como resultado 12, 12,683,62. Correcto, como estamos hablando de porcentajes, hay que multiplicarlo por 100. Me da como resultado, vamos a darle espacio, por 100, me da como resultado 1,268,362 pesos. Ahorita explico esta parte. Entonces, aquí está, vamos a dejarla aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vuelvo a repetir, déjame agarrar mi lápiz. La renta anualizada de la propiedad que yo determiné libre de impuestos y gastos son 70,800 pesos. Hago la división entre el factor que determinamos hace un momento y me da como resultado 1,268,300 pesos, que aquí es lo que tenemos en esta parte. Y es exactamente lo que ya realizamos. Renta anualizada que determine de mi propiedad que tengo en estudio entre el factor menos total de 12,600 por 100. Recordemos que son porcentaje y como resultado tenemos el valor de la propiedad, 1,268,362 pesos. Y así es como determinamos la capitalización de renta y el valor de la propiedad total. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Me puedes ayudar abriendo los micrófonos, equipo, por favor? Voy a borrar estos datos. Mientras, si hay alguna duda, lo comentamos. A ver, ya abriste lo que es el... A ver, déjame ver si lo puedo verificar. Dice aquí, permitir. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, Víctor. Buenas noches.
Perdón, no me quedó claro de dónde salió los 70,800. 70,800, muy bien. Sí, si me Ahorita, haces favor. sí, claro, lo volvemos a comentar. Esta cantidad es la renta que yo determiné de la propiedad que me entregaron para hacer la valoración, es decir, la que probablemente voy a promocionar. Entonces, por eso tengo aquí que yo determino que la renta de la propiedad que me están entregando es de 7,375 pesos, ¿correcto? A esa cantidad, de acuerdo al comparativo que hice con las que tengo en estudio, las que coloqué en esta parte, determino, de acuerdo a la ubicación, a varios aspectos que ya comenté, la renta es de 7,300 pesos. Le voy a quitar el 20% que son referentes a impuestos y gastos. Por lo tanto, la renta es de 5,900 pesos. Es la que yo estoy determinando que tiene su precio de la propiedad. Entonces, esta cantidad de 5,900 pesos lo multiplico por 12 meses y me da el total de 70,800 pesos. De ahí es de donde sale. Ahora, ¿por qué determino esos 5,900 pesos libres de impuestos y gastos de a mi percepción y porque estoy comparando y mi experiencia, acabados, ubicación, etcétera? Determino que es esa renta. La confusión siempre está en esta parte, que estos precios de renta son, eh, voy a ponerle texto, son con impuestos y gastos. Quiere decir que la primera propiedad de 6,300, en realidad la renta sería de 5,040. Así ya va a quedar mejor entendido. 5,040. Esta sería la renta de la primera. La segunda, que son 6,500 menos el 20%, serían 5,200. Vamos a ponerla aquí. 5,200. Y así sucesivamente. Vamos a hacer la tercera. 6,000 pesos menos el 20% serían 4,800. Esas son las rentas de cada una de las propiedades de forma mensual libre de impuestos y gastos. Si te das cuenta, pues hay una diferencia pues notoria entre un valor y otro, entre estos dos. 5,040 contra 6,300 y así sucesivamente. Es lo mismo que estamos manejando aquí. 6,730 menos el 20%, 5,900. Sí, Víctor. Víctor, puedes abrir tu Sí, micrófono. sí, ok, está bien. Excelente, muy bien. Sí, ¿Alguien más? gracias. Al contrario, ¿alguien más, colegas, tiene preguntas o continuamos? Hola, buenas noches. Hola, Francis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo Qué tengo bueno. una duda. Sí, Consultando en una plataforma, concretamente en Inmuebles 24, pues sí veo mucha información o la información acerca de las viviendas que están ahí publicadas, pero una información que no veo, que no vi, es la de los metros cuadrados de construcción. Esa información es la que le debo de preguntar también al asesor que tenga el inmueble. por supuesto. De hecho, puede ser algún error de dedo que se le olvidó a la persona encargada de subir los datos o de editar esa plataforma. Pues hay que hablarle y que te dé los datos. A lo mejor es una propiedad que ni siquiera tiene en venta y nada más la colocó para que se viera su plataforma con inmuebles, ¿no? Y a lo mejor no tiene ninguna. Es algo muy común. Ujú. Pero estuve consultando varias viviendas y realmente ninguna de las que vi, de no sé, 20 o más, ninguna le ponen ese dato en Inmuebles 24. Pero sí tiene el espacio para que lo coloque, ¿no? O sea, viene en metros cuadrados, viene en blanco, supongo. Trae los metros cuadrados del terreno, más no de la construcción. Ujú. Bueno, puede ser un error de la plataforma o que realmente los mismos agentes no están colocando esa información. Sí sería interesante que te comunicaras con alguno de ellos
y pues que te den información al respecto, pues a quienes estén enterados que no aparece esa información. Ujú. Pero sí debería estar, de hecho, por normativa, la 247C-2021 nos dice que tenemos que ser claros y específicos con la información que estamos eh, eh, promocionando. Aún no están regulados hoy en día lo que son las plataformas inmobiliarias, pero va a llegar el momento en que van a estar ahí. Por eso es importante que cuando tú, si estás afiliado a alguna plataforma de estas inmobiliarias y solicitas lo que es la ficha técnica, porque a base de esos información de otro colega, tú puedes bajar la ficha técnica y sale a tu nombre con tu logotipo, con tu nombre, con tu inmobiliaria, con tus datos de contacto, verificar que realmente esté completa. Inclusive una pregunta que me hacen, ¿puedo utilizar esa ficha técnica para anexarla a mi proceso de evaluación a un proceso real? Claro que sí, pero verifica de acuerdo al estándar de competencia que incluya toda la información mínima requerida. Todo lo que vemos aquí en el estándar es la información mínima requerida. Por eso el margen para calificar como competente es muy poca, porque es la información mínima que se debe de tener en un proceso inmobiliario. Ya lo que le anexes adicional, pues qué mejor. No sé si con eso fui claro, Francis. Sí, sí, claro. Yo envié información al WhatsApp que venía ahí y el único que me respondió, pues yo creo que el automático de la plataforma preguntándome si el asesor se había comunicado conmigo, lo cual no ocurrió. Y fueron pues varios WhatsApp los que mandé. Algunos pertenecían al mismo asesor y otros a otro diferente, pero no hubo contacto directo con el asesor, nada más con la respuesta automática de la plataforma. Ese es uno de los puntos adicionales, el cual debemos nosotros como agentes inmobiliarios, si utilizamos ese tipo de plataformas, realmente darle seguimiento a nuestra publicidad. Número uno, si estamos pagando para promocionarla, de darle mayor difusión, es una obligación porque estamos haciendo la inversión. Pero hay otros agentes que suben esa información, esos datos y pues, a lo mejor ni tienen la exclusiva, entonces ni le dan seguimiento o son pseudo vendedores. Entonces, por eso es la importancia y me está dando la razón ahorita de por qué debemos de comunicarnos y tratar de contactar al agente inmobiliario. Y si no te dan información, pues buscas otros. Así es como funciona eso. Ujú. O Muy bien. hay algunas plataformas que te apoyan al diseño de la opinión de valor, que esas sí se basan a operaciones ya concretadas. Hay algunas asociaciones que tienen su plataforma, vamos a hacerla estatal, y si van almacenando operaciones concretadas. Y ahí es un referente exacto de cómo se está vendiendo en el mercado actual. Ujú. Ok, bueno, pues sí, muy bien, gracias. Al contrario. ¿Alguien más, colegas, tiene preguntas? Hola Miguel, buenas noches. ¿Qué pasó, Noriel? ¿Cómo está? Bien, bien. Qué Oye, bueno. si de las rentas que sacamos ahí de los 5 viviendas, suponiendo que a mí me las dan en gente que renta X casa, a esas rentas que podemos conseguir le vamos a restar el 20% Sí. y el resultado va a ser la renta de la propiedad que yo tengo o a esa la pongo yo según viendo las rentas que hay normalmente en la colonia y saco un promedio. En mi casa rento tanto. Ujú. Bueno, es que tienes que considerar varias cosas. Número uno, a cómo están corriendo las rentas de las propiedades similares, ¿no? Vamos a cerrar números. Vamos a suponer que la renta promedio está en 10,000 pesos sobre la casa con el mismo terreno, misma construcción, misma colonia, Ajá. mismas habitaciones, baños, etcétera. Está corriendo en 10,000 pesos. Ah, correcto. Hay una que está en 8,000 pesos. Ah, caray, ¿por qué está en 8,000 pesos? Pues a lo mejor le falta impermeabilizante, no tiene aire acondicionados. Ah, correcto. Ese es un punto que tienes que darle la observación a tu cliente. Vamos a suponer que de las 5 propiedades que estás comparando, pues tres sí están en 10,000 pesos,
una está en 11,000 pesos, que está en las mismas condiciones de las otras tres, son exactamente idénticas, tienen, las acaban de pintar las cuatro, todo les funciona, la ubicación es prácticamente igual, están dentro de un coto, y esa cuarta que está en 8,000 está deteriorada, le falta mantenimiento, y inclusive hasta tiene goteras en algunas llaves, ¿no? Ujú. Y la tuya, por ejemplo, tiene celdas solares y las demás, ¿no? Ah, caray, pues tiene celdas solares, pues si la vendo, si la rento en 10,000 pesos, obviamente me la van a arrebatar en las manos, pero pues no, ahí el consejo sería que la rentaras en 11,000, 12,000 pesos, Ok, ¿correcto? Todo depende de que tienes que de- comparar las condiciones que tiene tu propiedad con lo que está en el mercado. Puede ser que a lo mejor la que estás comparando tiene las celdas solares, las otras tres están en 10,000 pesos y tienen unas condiciones óptimas, y la que tú tienes le falta pintura impermeabilizante, mantenimiento, ya tiene inclusive algunos azulejos del baño despegados. desprendidos, y bueno, pues no quiere meterle dinero el cliente porque no tiene, por eso quiere la renta para darle mantenimiento, entonces hace un acuerdo con el posible inquilino que al segundo mes le va a dar mantenimiento probablemente y le va a cobrar una renta de 8,000 pesos. Bueno, pues es factible, pero hay que hacerle ver a nuestro cliente que si no la pone en condiciones óptimas, difícilmente la va a rentar. Pues Entonces sí, son aspectos que tenemos que ir manejando sobre la marcha de acuerdo a las condiciones de las propiedades que nos están entregando y lo que hay en el mercado, ¿verdad? perfecto. Gracias, Miguel. Al contrario. Muy bien, colegas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o nos vamos al siguiente punto? Creo que ya no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Voy a borrar todo y vamos a lo que es la pestaña de opinión de valor que tenemos en la parte inferior, esta de color azul. Esta se pone más interesante. Y ya, no me falta, todavía me falta sobre esta plantilla. Un segundo, me estoy adelantando. Como fue las preguntas, se me fue el rollo. Bueno, ya que tienes el cálculo correspondiente y sabes perfectamente de dónde salieron los valores, pues tienes que llenar esta sección. Otra vez nombre del propietario, descripción del inmueble, que es información que vas a replicar del producto uno, producto 2, inclusive del producto 3. Especificaciones igual, valor del catastro del terreno, valor del catastro de la construcción. ¿De dónde los vas a sacar? Del recibo de impuesto predial. Oye, pero es que no los tiene. Pues ponle el cero, no pasa nada. Lo pones. Si tiene los datos, colócalos ahí. Y el precio de recomendación del precio de venta y de renta, que son los que terminamos acá arriba, los vas a colocar aquí. Y lo más importante de esta sección es que tienes que editar este texto del por qué estás dando el precio de venta del inmueble en este valor y la renta en este precio. ¿Correcto? Y más importante aún, tienes que mencionar, más bien colocar un texto que diga, esta estimación de valor comercial del bien inmueble elaborada no tiene ningún valor jurídico, es solo referencial. O esta opinión de valor comparativa de mercado y capitalización de renta no tiene ningún valor legal, es simplemente es referencial. Lo que tú quieras colocar en texto, pero sí es necesario que lo plasmes, que lo edites, porque vas a firmar esta opinión de valor. Y si no tiene este texto, pues ¿qué crees? Vas a usurpar funciones y te puedes poner en un problema porque le estás firmando y además estás colocando tu nombre. Ujú. Es importante que pongas el texto, ¿va? Hasta aquí creo que no hay ninguna duda. Vamos a pasar a la siguiente sección. Entonces, ahora sí, en la parte inferior vamos a ir a la pestaña azul que dice Producto 4, Extra Estimación de Valor. Bien, entonces vamos a abrirla. Y aquí se pone interesante porque vamos a hacer lo siguiente. Dentro de lo que es
la zona donde tenemos la propiedad o el fraccionamiento, colonia, barrio, vamos a buscar terrenos, terrenos únicamente. ¿A cómo están corriendo los terrenos? ¿Qué información vamos a tener ahí? Pues el precio del terreno y el total de metros cuadrados. Entonces, puedes hacerlo de forma física como Canvaseo o puedes hacerlo a través de plataformas inmobiliarias o puedes hacer incluso uso de algunas plataformas que te apoyen en hacer la opinión de valor. Vas a colocar la fuente, el nombre de la fuente, teléfono, el domicilio, los metros cuadrados de terreno y el precio de venta, ¿correcto? Esos datos sí nos los van a entregar. Y obviamente, como mencioné con nuestra querida compañera Francis, tenemos que corroborar la información con el agente que trae esta propiedad para verificar que realmente la tiene en existencia, que aún tiene la exclusiva y que podemos hacer negocio con él. Por eso la importancia de que pues generes operaciones únicas y exclusivamente con agentes que estén certificados con el S0110.02 o algún otro estándar que puede ser el de zonas turísticas, en fin. ¿Por qué? Porque ya tienen la escuela de manejarse bajo buenas prácticas. Bueno, ya que tenemos el total de metros cuadrados de terreno y el precio total, lo único que vamos a hacer es una división. ¿Cómo que una división? Pues sí, vamos a dividir el precio total de cada una de las propiedades entre el metraje de cada uno de los terrenos y nos va a dar como consecuencia un resultado. Si dividimos 4.080.000 entre 408 nos da el precio de 10.000 pesos por metro cuadrado. 6.900.000 entre 1.380 nos da un precio de 5.000. 6.255.000 entre 1.438 nos da un precio de 4.350 y así sucesivamente con cada una de ellas. Entonces ya tenemos aquí el costo por metro cuadrado de cada uno de los terrenos, ¿correcto? Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. A partir de los precios de cada una de las terrenos, vamos a sumar cada uno de los precios por metro cuadrado de cada uno de los terrenos y vamos a sacar el promedio. De esta manera vamos a tener el precio promedio por metro cuadrado de terreno en la zona, que en este caso viene siendo este de aquí, que son 6.430 pesos, ¿correcto? Ahora, si voy a vender terrenos, pues es una forma para darle valor y saber que realmente estoy dentro del precio que dicte el mercado. Entonces, si el precio promedio por metro cuadrado de terreno es de 6.430, lo multiplico por el total de los metros que tengo en el terreno que voy a manejar y pues determino el precio, más el 3%, que es el de salida, vamos a ponerle aquí un signo de más, menos 3%, que es el precio mínimo de venta. ¿Correcto? Entonces, así determinamos el precio de un terreno en la zona, en el supuesto que hubiera con qué comparar. ¿Correcto? Ahora, ¿para qué me va a servir este dato? Ahora este dato lo voy a utilizar para lo siguiente. Vámonos a la segunda sección. Este cuadro que tengo aquí, déjenme agarrar mi lapicito. Este cuadro que tengo aquí no es más que trasladar este precio de promedio por metro cuadrado de terreno. Lo coloco aquí para referencia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo en cuanto a construcción. ¿Y cómo es eso de la construcción? Nos vamos a dedicar única y exclusivamente a propiedades que estén en venta. Aquí es donde vamos a desglosar. Solo vamos a propiedades que estén en venta. Lo mismo, el nombre de la fuente, de dónde lo sacamos. Puedes colocar también el link del enlace de la plataforma inmobiliaria donde sacaste la información, el teléfono, la dirección, metros cuadrados de terreno, metros cuadrados de construcción y el precio de venta de la propiedad.
Esos tres datos, estos tres datos sí los vamos a tener sin problema alguno, ¿correcto? Ahora, ya que tenemos estos datos y que corroboramos la información vía telefónica, ¿para qué nos van a servir? Bueno, para lo siguiente. Que me borraré esto. Ya sabemos que esta propiedad tiene ciertos metros cuadrados de terreno. También sabemos cuánto cuesta el metro cuadrado en promedio de terreno en la zona. Lo único que vamos a hacer es multiplicar lo que es el metro cuadrado promedio en su precio por el total de eh, metros cuadrados de cada propiedad que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a multiplicar en la primera propiedad 6,430 por 750 metros. Me da como resultado, voy a agarrar mi lápiz, que el terreno tiene un costo de 4,800,000 pesos. La segunda, multiplico lo que es, voy a multiplicar el precio promedio por metro cuadrado por el total de metros de terreno, que son estos de aquí. 6,400 por 525 me da un total de 3,300,000. El tercero, 6,430 por 666 metros me da un total de 4,200,000 y así sucesivamente, ¿correcto? Con esto pues ya tenemos el precio del terreno. ¿Para qué me van a servir esos datos? Si ya calculé el precio del terreno y tengo el precio total de la propiedad, cada propiedad conozco su precio y ya conozco el precio del terreno, pues lo único que voy a hacer es restar del valor total de la propiedad, voy a restar el valor del terreno. Restamos aquí, restamos aquí, restamos aquí, restamos aquí, restamos aquí. En el primer renglón, de 5,800,000 menos 4,800,000 me da un total de 977,000 pesos, que refieren a el valor de la construcción. La segunda, el valor total de venta, 5,350,000, menos el valor del terreno, 3,375,000, me da un total de 1,974,000 con valor a la construcción de esa propiedad. Y así sucesivamente la tercera, 4,750,000 menos el valor del terreno, 4,200,000, me da un total de 467,000 de construcción. Y así sucesivamente. ¿Correcto? ¿Para qué me van a servir esos datos? Pues tan sencillo, si ya determinamos que tenemos, déjenme borrar todo, vamos a hacer un poquito a la derecha para que se vea más fácil. A ver si puedo. Sí, bueno, no tanto. Aquí, aquí. Ahora, si ya tenemos lo que es el precio de construcción de cada propiedad en su total y sabemos cuántos metros de construcción tiene, ahora lo que vamos a hacer es dividir el valor total de construcción entre los metros totales de cada una de las propiedades y como resultado me va a entregar el precio por metro cuadrado de construcción de la primera propiedad. Igual la segunda, el total de construcción 1,900,000 entre 290 metros me da un total de 6,807 pesos el costo de construcción. La tercera, 467,000 entre 347 me da un valor de 1,146,000 y así sucesivamente cada una de ellas. ¿Para qué me va a servir eso? Para sacar el promedio. Sumo este valor de metro cuadrado por terreno de cada una de las propiedades entre el total de propiedades y me va a arrojar el precio promedio por metro cuadrado de construcción. Entonces, ya determino más 3%, menos 3%,
para saber cómo se va a valorar en caso de venderse. Recuerden que es más 3 menos 3%. ¿Para qué me va a servir ese dato? Si ya tengo aquí el precio por metro cuadrado de terreno y el precio por metro cuadrado de construcción, ¿para qué me van a servir esos datos? Bueno, pues para lo siguiente. Voy a borrar todo y solamente voy a trasladar estos datos en un segundo. Voy a colocar, en venta de terreno, voy a colocar el precio de promedio por metro cuadrado de terreno. Lo vamos a poner en color azul. ¿Cómo le pongo en color azul? Es que me está tapando el texto. Denme un segundo para darle formato. Bueno, por alguna razón no puedo. Bueno, aquí está, ya lo encontré. Ahí está el de terreno y el de construcción. Vamos a poner este dato. Vamos a ponerlo en color azul. Y vamos a ponerla en negrita ambas. Entonces, estos son los valores que determinamos. Tenemos el precio promedio de terreno por metro cuadrado, que es este, y el precio promedio por metro cuadrado de construcción, que es este, ¿correcto? Solamente referencial porque los vamos a utilizar ahorita. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a buscar propiedades en la misma zona que solamente estén en renta con características y condiciones similares a la propiedad que tengo en estudio. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que en los dos casos anteriores o en los dos ejercicios anteriores. Anoto el dato de la fuente. Déjenme mover la pantalla. Ay, ¿qué hice? Me quería mover, más no. Ahí está. Ahora sí. Hacerlo más grande. Ahí está. Ahora sí, entonces, ¿qué voy a hacer? Veo la fuente, el nombre de la fuente. Ya que tengo el nombre de la fuente, teléfono, dirección, y pues nos van a entregar metros cuadrados de terreno, metros cuadrados de construcción y el precio de renta. Esos tres datos sí los vamos a tener sin problema. Obviamente, mencionar que tienes que corroborar cada uno de los datos vía telefónica con el agente que trae esas rentas. Ahora, ¿para qué me va a servir esta información? Número uno, vamos a determinar la renta anualizada libre de impuestos y gastos, ¿correcto? Por cada propiedad. Ya sabemos que para sacar eso es multiplicar la renta mensual menos el 20% por 12 meses y me va a entregar la renta anualizada. Estos son valores ya libres de impuestos y gastos, ¿correcto? Entonces, la renta anualizada en el primer caso son 180,000 pesos, segundo 336, 420 y 384,000 pesos. Ya tengo la renta anualizada. Ahora, si ya conozco la renta mensual, se me borrar algunos puntos. Oye, si ya conozco la renta mensual y ya tengo la renta anualizada, sé cuántos metros de terreno tiene y cuántos metros de construcción tiene, pues puedo saber estas propiedades cuánto costarían. Simplemente multiplico el costo, el valor del precio promedio por metro cuadrado de terreno por los valores que tengo en metraje de terreno de cada una de las propiedades y me va a arrojar el valor del terreno de cada una de las propiedades, que es el valor que tenemos aquí. La primera sería de 1,500,000, la segunda 5,100,000, 3,300,000, 2,500, 2,600. Ese es el precio del terreno. Ya lo determinamos porque hicimos un ejercicio anterior para determinar el precio promedio en la zona
por metro cuadrado, su valor multiplicado por el total de metros cuadrados que tiene cada propiedad y podemos determinar el valor del terreno. Lo mismo vamos a hacer con la construcción. Si tenemos aquí el precio, vamos a ponerlo en azul, en otro color, en este. Si tenemos aquí el precio por metro cuadrado de construcción en promedio y en esta parte tenemos el precio por metro cuadrado, el total de metros cuadrados de construcción de cada una de las propiedades, pues multiplicamos 4.200 por 240 metros, que es el caso de la primera propiedad, y nos va a arrojar los valores de construcción, el valor total. La primera sería de 1.011.000, la segunda 4.200 por 415 metros cuadrados, 1.700.000, la tercera 4.200 por 370 metros cuadrados, 1.559.000, 4.200 por 346 metros cuadrados, 1.400.000 y 1.600.000. Así determinamos el valor de la construcción de cada una de las propiedades. Ahora, ¿para qué me van a servir esos datos? Pues simplemente voy a hacer la suma o voy a sumar las cantidades de cada una de las propiedades. ¿Cómo que voy a sumar? Pues muy sencillo. Déjenme ver si encuentro. No encuentro eso. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver qué me da esto. Bueno, vamos a ponerle texto. ¿Qué es lo que voy a hacer? No, tampoco en texto. Voy a sumar. Vamos a hacerlo en grande. Voy a sumar lo que es el valor total del terreno más la construcción por cada una de las propiedades. En el primer caso, si yo voy a cambiar el color aquí, vamos a ponerle verde. Si yo sumo el terreno de 1.543.000 más 1.011.000, me da un total de 2.554.000 pesos. Y ya sé que esa propiedad se puede vender en 2.554.000 con una renta mensual de 15.000 pesos, suponiendo que ya le aumenté el 20%, que es impuestos y gastos. La segunda propiedad, sumamos terreno de 5.100.000 más 1.700.000 de construcción, me da un valor total de la propiedad de 6.800.000 pesos y sé que tiene una renta de 28.000 pesos mensuales. La tercera, 3.300.000 de terreno más 1.500.000 de construcción, lo sumamos, me da el total del valor de la propiedad de 4.900.000 y con una renta de 35.000 pesos mensual. Y así sucesivamente con cada una de las propiedades. Sumamos terreno más construcción, nos da el valor total de la propiedad y ya tenemos el valor de renta mensual. Y por último, la propiedad final, 2.600.000 más los 1.600.000 de construcción, nos da el valor total de la propiedad de 4.200 con una renta de 32.000 pesos. Y ya podemos determinar entonces cuánto sería el retorno de inversión en base a renta de forma anualizada, cuánto sería en porcentaje o qué porcentaje representa del valor total de la propiedad. Y eso cómo lo vamos a determinar. A través de lo siguiente, voy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para determinar el valor, el porcentaje anual de retorno de inversión a base de rentas de una propiedad, lo que tenemos que hacer es, como nos indica la celda, vamos a dividir la renta anualizada, a ver si no se borran, que es la renta anualizada, voy a hacerlo en cuadritos. La renta anualizada entre el valor total de la propiedad. Vamos a posicionarnos en la celda. Ahí no le está marcando. Nos está diciendo que es H32, que en este caso es el rectángulo donde estoy moviendo el mouse, 180.000 pesos.
entre 2.554.000 pesos y nos va a entregar ya en porcentaje cuánto sería el retorno de inversión anualizado en base a rentas. Nos está diciendo que en la primera propiedad serían 7.05% de retorno de inversión. El segundo nos está indicando que son 4.87%. El tercero, 8.5%. Cuarto, 10.36%. Y quinto, 9.09%. He aquí la importancia del por qué debemos de conocer esta estructura. Ahora, ¿para qué me van a servir estos datos? Pues a partir de aquí puedo yo determinar cuántos años se tardaría en tener el retorno de inversión en el supuesto que se rentara todos los 12 meses del año durante varios años. Y vamos a poder determinar cuántos años se tardaría en total. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Simplemente vamos a tomar la unidad, como es el todo, como es la propiedad. El 1 o la unidad la vamos a determinar como la propiedad entre, y es el 100% de la propiedad, entre el porcentaje de retorno anual que ya determinamos hace un momento. Por lo tanto, nos indica que 1 entre 7.05 nos está entregando 14.1 años en el caso de la primera propiedad. Déjenme indicarlo con el indicador este. Bueno, aquí tenemos 14.1 años. En la segunda, 1 entre 4.87, que es el dato que tenemos aquí, nos va a entregar 20.5 años. La tercera, 1 entre 8.51, nos va a entregar 11.7 años. La cuarta, 1 entre 10.36 nos va a entregar 9.66 años. La última, 1 entre 9.09 nos va a entregar 11 años. Fíjate qué interesante por lo siguiente. Imagínate, y antes de pasar a eso, tenemos que sacar el promedio. Vamos, para sacar el promedio, pues no es más que la suma de cada uno de estos valores. En el caso del porcentaje de retorno de inversión anualizado, sumamos entre la cantidad que tenemos, que son 5, el promedio de retorno de inversión es de 7.98, y en el caso de años totales, igual vamos a sacar promedio, suma de las 5 o 3 o todas las que tengas entre el total, y nos va a entregar que en 13.42 años vamos a tener el retorno de inversión total en el supuesto que estuviera todos esos años y todos esos meses rentando. Hay algunos cálculos adicionales que tienen que hacer para determinar los meses que no esté en renta una propiedad, pero hasta aquí lo vamos a dejar para entender esta estructura, y es lo mínimo requerido para el estándar de competencia, ¿correcto? Ahora, como punto adicional, y que esto no te lo marca el estándar de competencia, pero es importante enterarte, es que si entiendes esta estructura del desglose de terreno, construcción, para que puedas realizar la capitalización de renta, estos valores se los vas a entregar a tu cliente o se los vas a mostrar a tu cliente comprador, inversionista. Y fíjate qué interesante, de esto tanto en retorno de inversión en años y en porcentaje, te aseguro que los dos primeros, este de aquí y este de aquí, no le van a interesar a tu cliente. ¿Por qué? Porque el retorno de inversión anualizado es de 7 y el del segundo es de 4, cuando tiene una de 8 y una de 10 y de 9. Entonces se va a enfocar en estas tres propiedades. Estas las va a desechar, ya no le van a interesar, ya no va a perder tiempo en eso. Entonces se va a enfocar en esas tres. Y en esas tres, ¿qué es lo que va a verificar? Vamos a analizar. Que me voy a borrar esto. Ay, aquí está. Entonces, si se va a enfocar en estas tres propiedades, lo primero que va a ver va a ser el precio. Bueno, lo primero que va a ver es el retorno de inversión anualizado, que es del 10 y del 9%. Probablemente le interesen esta primero y esta en segundo, y en un tercero la de 8.5, pero hay que hacer otro análisis.
Si esta del 8.5 me dice que tiene un costo total de 4.900.000 y las otras dos tienen un costo menor de 4.055.000 y 4.200.000 y un retorno de inversión mayor, pues creo que la primera como que la voy a desechar, pero antes voy a ver el metraje, cuánto tiene de terreno y cuánto tiene de construcción. Entonces vamos a ver por qué esa diferencia. Si nos enfocamos en la primera, que tiene una diferencia casi de 800 y de 900.000 pesos entre estos tres puntos que tenemos aquí, vamos a ver el por qué. En cuestión de construcción, pues es muy similar la primera con la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Son 10 metros más de diferencia de construcción. Y esta de en medio, pues tiene, pues, podemos decir que son 34 metros, 24 metros de menos. Pero vamos a ver ahora la renta. La renta, estas dos son muy similares. Ok. Inclusive hasta pudiera subirse el precio, hay que verlo ya a detalle para determinarlo, pero tengo que seguir analizando por qué esta diferencia de 900.000 pesos o de 700.000 pesos. Ah, pues se enfoca al terreno. Mira, el terreno de la primera son 525 metros y de las otras dos es muy similar. 404 contra 408. Aquí la diferencia entre estas dos es los metros de construcción, pero en realidad la construcción en un momento dado de ser un pequeño cuarto ahí X o las recámaras a lo mejor son un poco más amplias o tiene algún balcón. Hay que ver de qué se trata. Pero en sí, si yo le explico a mi cliente que en base al tiempo el terreno va ganando valor y la construcción va perdiendo valor, pues creo que lo más conveniente es apostar por esta propiedad, porque tiene más de 100, tiene 115 metros, 110 metros de más comparadas con estas dos. Y si hacemos el cálculo del precio del terreno, que son 6.430 que determinamos hace un momento, por la diferencia de terreno, vamos a ponerle 110 metros por 110 metros de más, son 707.000 pesos de diferencia. Si nos vamos a la construcción, pues también tenemos una diferencia de construcción. Podemos determinar esa diferencia de la construcción, pues que sería entre la de en medio, nada más, porque o podemos dejar la construcción tal cual, pero pues yo determino que yo compraría la que tiene mayor terreno, definitivamente, porque son 110 metros más comparándola con las demás y el retorno de inversión es de 8.5, que no está mal. Si tengo para comprar más, a lo mejor compraría la de que tiene un retorno de inversión de 10.36, porque entre estas dos no hay gran diferencia, más que la renta que tiene la tercera, que son 3.000 pesos menos. Probablemente está deteriorada o hay que darle mucho mantenimiento, y si hago los cálculos, pues ya no me conviene tanto como estas dos que tengo aquí. Por lo tanto, te aseguro que si tú entregas estos datos, tu cliente se va a enfocar en esta información y principalmente en estos dos datos, en estas dos propiedades, va a tomar su juicio para hacer la inversión. Entonces, fíjate la importancia del por qué debemos conocer la estructura de la opinión de valor comparativa de mercado y capitalización de renta, que la entendamos, inclusive hacer algunos ejercicios para estructurarla y va a llegar el momento en que los podemos diseñar y presentárselas a nuestros clientes. Y no te olvides que hay plataformas que te dan acceso a 2 o 4 ejercicios mensuales de manera gratuita. Si es muy recurrente tu servicio, pues puedes pagar un monto mensual para que hagas tus ejercicios con información real de cómo está circulando el mercado. Por esa razón debemos de conocer como agentes inmobiliarios profesionales esta información para entregársela a nuestros clientes y principalmente para aterrizar con el prospecto o vendedor el por qué el valor de la propiedad, porque nos acercamos al mercado,
verificamos, realizamos la investigación y no nos vamos a basar a el valor estimativo, que es a lo que nos enfrentamos principalmente, porque ahí nació su tatarabuelo, su abuelo, su papá, él, sus hijos y sus nietos, ya son 6 generaciones y por lo tanto vale 10 millones de pesos porque ahí nacimos todos. No, no es así. Hay que ver el mercado para verificar el comportamiento del mismo y recuerda que de acuerdo a, hay etapas en el mercado inmobiliario, oferta y demanda, que le da un precio mayor o inclusive bajan los precios en el mercado. Tenemos que hacer ese tipo de estudios. ¿Con qué frecuencia? Pues me atrevo a decir que por lo menos cada 3 meses tenemos que estar verificando el comportamiento del mercado. Ahorita, por ejemplo, en la zona en la que estoy, que es Puerto Vallarta, Nuevo Nayarit, la tendencia es que los precios están bajando. Entonces es importante que verifiques el entorno donde tienes tu inventario. Muy bien, colegas, hasta aquí preguntas. Vamos a abrir, por favor, el audio. ¿Me ayudas, equipo? Por favor. Ahí está. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Nadie? O ya se durmieron, colegas. Si no, pasamos a otro tema. Todo bien, muy bien. Excelente. Entonces, al igual que esta parte, vamos a llenar lo que es nuestra opinión de valor en un documento que le vamos a entregar a nuestro cliente para valorar y plasmar en el contrato de intermediación, que inclusive en el contrato de intermediación registrado ante Profeco, ahí queda esa información, el valor de salida de la propiedad y el valor mínimo que nos está autorizando el cliente para la negociación. Entonces, presentas lo que es, ¿dónde está mi rectángulo? Presentas lo que es el valor promedio, valor de salida, valor mínimo, el precio de renta. Importante colocar el metraje, terreno, construcción, el valor directo del terreno de construcción que determinamos y sin olvidar la capitalización de renta, que es el retorno de inversión en porcentaje analizado y el total de años para el retorno de la inversión total, las condiciones o el estado de conservación del inmueble y la antigüedad más otros datos adicionales que ya están en la ficha de registro, el nombre del propietario, sus datos, del agente inmobiliario, la forma de contacto de la agencia y lo más importante, vamos a poner en color amarillo, esta estimación de valor comercial del bien inmueble elaborado no tiene ningún valor jurídico, solo es referencial. Es importante que coloques ese dato si vas a firmar esta opinión de valor pues debe tener el texto para no usurpar funciones, ¿correcto? De un perito evaluador certificado. Y cuando no tenemos con qué comparar, cuando no tenemos con qué verificar, cuando no podemos conseguir terrenos, cuando no podemos conseguir propiedades en renta, menos en venta, que hay, que son muchos casos en ciudades grandes, vamos a hablar de la Ciudad de México, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar el servicio de un perito evaluador certificado para que nos entregue el valor físico. Y con eso pues ya vamos a tener un dato ahí. Dato importante o dato curioso. Y yo no sé por qué razón que cuando hay propiedades de alta gama, algunos clientes propietarios están renuentes en pagar una valoración o un peritaje, un avalúo de su propiedad para ahorrarse tiempo en el proceso. Es obligación del prospecto, es obligación del agente inmobiliario, del asesor inmobiliario, mejor dicho, aconsejarle a nuestro cliente vendedor, aparte de tener el comparativo de mercado que podemos realizarlo nosotros, que nos da un referente para colocar el precio de venta y cerrando contratos, también manejar lo que es un avalúo. ¿Por qué? Porque hay inversionistas que se basan a los avalúos.
y hay ocasiones que se pierden ese tipo de operaciones a falta de este documento. Entonces, pues sí es importante y es aconsejable, sobre todo en propiedades de alto valor, que seguramente no hay con qué comparar en cuestiones comerciales. Entonces, sí es importante acercarnos a los expertos, apoyarnos de ellos, acrecentar nuestra esfera de influencia con este tipo de expertos para tener ese dato y recomendarlo. Entonces, sí es importante tenerlo a la mano porque eso te va a ahorrar tiempo, hacerle ver a nuestro cliente vendedor que le va a ahorrar tiempo en el proceso y que la operación de compra-venta se puede llevar más rápido. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, colegas? Gracias. Que descansen.